Agentes de vigilancia aduanera se aproximan a un barco cargado con 3.000 kilos de cocaína en alta mar. ¿Están hundiendo el barco? Ya habían abierto los grifos de fondo para echar el barco a pique y que no quedase prueba del delito, ¿no? Avísame cuando pase el agua por la cubierta. Y lo único que se pudo hacer, bueno, pues salvar a la tripulación por completo y salvar la máxima cantidad de droga posible. La tripulación del Fulmar combate el narcotráfico en aguas internacionales. Hoy zarpan desde Vigo hacia una nueva misión. Por estos calabozos han pasado muchos traficantes detenidos en alta mar. Los barcos que salen de Venezuela a Colombia no llegan a España, se quedan siempre hacia la mitad de camino. Sobre 25 hasta 40 días suelen estar en la mar. Depende del tiempo que tarde en negociar con el cártel español para coger la droga. No para. Ha sido positivo, tío. La cocaína atraviesa el Atlántico a bordo de barcos como este, apresado por agentes de aduanas al oeste de Cabo Verde. En aguas africanas transbordan la droga a otros pesqueros de los narcos gallegos, los encargados de introducir la carga en España. Suele venir un garantía, que se le llama en los barcos, que es un representante de los colombianos o venezolanos de donde venga la droga. Este hombre suele pasar con la droga al barco español que viene a recogerlo. 6. Estos paquetes están todos hasta abajo. El ingenio de los traficantes no tiene límites. Este submarino artesanal fue interceptado en aguas gallegas cuando se disponía a cargar 2.000 kilos de cocaína. Llevaba un motor diésel y un par de motores eléctricos que le permitían navegar hasta una profundidad de 3 metros aproximadamente. De un pequeño habitáculo donde en las paredes está puesto de forma un tanto artesanal las instrucciones sobre cómo manejar el sumergible. La ruta marítima del narcotráfico es imparable. Solo el año pasado, Vigilancia Aduanera interceptó 25.000 kilos de cocaína.